Hay momentos en la vida que dividen nuestra existencia en un antes y un después para Carmen Vázquez. Ese momento llegó un martes lluvioso de noviembre de 1992. Tenía 28 años, 3 hijos pequeños y un matrimonio que creía sólido como una roca. Hasta que esa roca se convirtió en arena entre sus dedos en aquel día, Carmen había preparado la cena como de costumbre. Pablo, su esposo, llegó más tarde de lo habitual. No la besó al entrar, como solía hacer. Su rostro era una máscara fría e impenetrable. «Tenemos que hablar», dijo, con un tono que Carmen nunca le había escuchado antes, mientras los niños dormían, y él le explicó, sin emoción en la voz, que se iba, que había conocido a alguien más, que ya no la amaba, que nunca la había amado realmente. «¿Y los niños?», preguntó ella, con la voz quebrada. «Los niños son problema tuyo ahora», respondió él, como quien habla del clima. Carmen sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Pablo no era solo su marido, era el único sostén económico de la familia. Ella había abandonado sus estudios de enfermería cuando nació su primer hijo, dedicándose por completo a la crianza. Ahora, tras 8 años siendo ama de casa, se enfrentaba a un abismo, mientras él hacía las maletas. Ella descubrió la verdadera dimensión de la pesadilla. En las cuentas estaban vacías. Había préstamos a su nombre que desconocía, y facturas sin pagar acumuladas en un cajón. Pablo no solo la abandonaba, la dejaba ahogada en un mar de deudas y con 3 bocas que alimentar. «No sobrevivirás un mes», le dijo él en la puerta, con una cruel sonrisa de satisfacción. «Tendrás que vender esta casa, mendigar a tus padres. Quizás hasta tengas que darlos en adopción». Se refería a sus propios hijos, a su sangre, como si fueran muebles de los que deshacerse. Carmen sintió algo romperse dentro de ella, algo profundo e irreparable, y entonces la puerta se cerró. El sonido resonó en el apartamento silencioso como la sentencia de un juez. Carmen se derrumbó en el suelo, abrazando sus rodillas, permitiéndose un último momento de debilidad. Las lágrimas corrían silenciosas por sus mejillas, mientras la lluvia golpeaba las ventanas, como si el cielo mismo llorara con ella. Pero en medio de esa oscuridad absoluta, algo se encendió en su interior, una chispa pequeña, temblorosa, pero inextinguible. Miró hacia el pasillo, donde dormían sus 3 hijos, Ann Miguel, de 7 años, Ana, de 4, y el pequeño David, que apenas llegaba a los 2. Ellos no tenían la culpa, ellos no merecían sufrir. Y por ellos, Carmen decidió en ese momento que sobreviviría. No sabía cómo, pero encontraría la manera. Esa noche, mientras el mundo se derrumbaba a su alrededor, hizo una promesa silenciosa: «Nos levantaremos de esto. Y algún día, cuando nos vuelva a encontrar, no reconocerá a la mujer que dejó atrás». A la mañana siguiente llegó con una crueldad despiadada. Carmen no había dormido. Sus ojos, hinchados y rojos, contemplaban el techo mientras su mente trabajaba frenéticamente. El primer golpe vino cuando abrió el refrigerador casi vacío. Calculó mentalmente en que daban alimentos para 3 o 4 días. Quizás 5 si racionaba bien. La cuenta bancaria, 127 euros. El alquiler vencía en 2 semanas, 600 euros. Las facturas pendientes sumaban casi 2.0. La matemática de la supervivencia era implacable. Miguel, el mayor, la observaba desde el marco de la puerta con una madurez impropia de sus 7 años. «Papá no va a volver, ¿verdad?», preguntó con voz pequeña. Carmen lo abrazó fuerte, conteniendo las lágrimas. No podía permitirse derrumbarse. «No, vamos a estar bien», respondió, una frase que repetiría como un mantra durante los meses siguientes. Hasta casi creerla, ella misma en ese mismo día comenzó la búsqueda desesperada por sobrevivir. Primero, llamó a sus padres. La conversación fue breve y dolorosa. Su padre, un hombre tradicional y orgulloso, había advertido contra ese matrimonio años atrás. «Te lo dijimos», fue su respuesta. Le ofreció dinero para un billete de vuelta al pueblo, para ella y los niños. Pero volver significaba admitir la derrota, someterse a las miradas de lástima, criar a sus hijos bajo el yugo del «te lo dije». Carmen rechazó la oferta. Prefería pasar hambre antes que humillación. Luego intentó con antiguas amigas. Muchas habían desaparecido tras su matrimonio. Pablo nunca aprobaba sus salidas. Las pocas que respondieron ofrecieron consuelo por o poco más. Una sociedad que juzgaba duramente a las mujeres separadas en los años 90 no facilitaba la solidaridad con el orgullo hecho añicos, pero la determinación intacta. Carmen visitó los servicios sociales. La funcionaria, desbordada de casos similares, apenas levantó la mirada de los papeles. «Hay una lista de espera para las ayudas». Mientras tanto, quizás la asistencia de la iglesia. Carmen nunca había sido religiosa, pero esa tarde esperó 2 horas en la cola del comedor social parroquial para conseguir una bolsa de alimentos básicos por la noche. Cuando los niños por fin dormían,
Carmen se sentó en la mesa de la cocina con un cuaderno. Por un lado, anotó todos los gastos imprescindibles al alquiler, luz, agua, comida. Por otro, sus posibles ingresos. La lista era desoladoramente corta. Tenía estudios de enfermería sin terminar, experiencia en cuidado de niños y poco más. El mercado laboral no era amable con una mujer de 28 años, sin experiencia reciente y con 3 hijos a cargo en ese momento. Sus ojos se posaron en una vieja caja que guardaba recuerdos. Entre fotos y cartas encontró su antigua matrícula de la escuela de enfermería. Solo le habían faltado 2 cursos para terminar. Una idea comenzó a formarse en su mente. Una idea tan descabellada como necesaria. No sería fácil, sería casi imposible. Pero imposible era precisamente la especialidad de Carmen. Ahora los 6 meses que siguieron al abandono de Pablo fueron un estudio en supervivencia extrema. Carmen vendió todo lo que no era imprescindible en los anillos de boda, los pequeños lujos acumulados en años de matrimonio, incluso el coche familiar. El dinero alcanzó para pagar las deudas más urgentes y asegurar un techo sobre las cabezas de sus hijos. En la vida se convirtió en una batalla diaria contra el reloj. Carmen encontró trabajo como limpiadora en un hospital. No era el puesto que había soñado cuando estudió enfermería, pero pagaban semanalmente y el horario coincidía con el horario escolar de Miguel y Ananel, pequeño David, quedaba al cuidado de una vecina anciana, a quien Carmen pagaba con comida casera y haciendo sus recados. Cuando los más pequeños dormían, ella estudiaba. Había conseguido que la escuela de enfermería le permitiera retomar sus estudios con un plan especial, pagando cuota a cuota, asignatura a asignatura a menudo. Carmen caía rendida sobre los libros a las 3 de la madrugada, solo para levantarse a las 5 y preparar el desayuno, las mochilas, las comidas del día siguiente. El agotamiento se había convertido en su estado natural. «Mamá, ¿por qué nunca duermes?», le preguntó una vez Ana, con la inocencia de sus 4 años. Carmen le acarició el pelo y sonrió. «Porque los sueños no se cumplen durmiendo, mi amor», respondió. Una lección que sus hijos absorberían profundamente con los años. Los desafíos parecían interminables. Un día, el casero amenazó con echarlos cuando descubrió que Pablo ya no vivía allí. «No arriendo a mujeres solas», declaró, como si Carmen fuera una adolescente irresponsable y no una madre que trabajaba doble turno. Otro día, Miguel llegó, con un ojo morado del colegio. «Dijeron que no tenemos papá porque nadie nos quiere», sollozó en brazos de su madre. Carmen lo abrazó hasta que se calmó y luego se sentó con los 3. «Tenemos algo mejor que un padre que no nos valora», les dijo. «Nos tenemos a nosotros. Y eso, niños, es un tesoro que nadie puede quitarnos en el trabajo en el hospital». Aunque agotador, fue su salvación inesperada. Carmen no solo limpiaba, observaba, veía cómo trabajaban las enfermeras, escuchaba cuando discutían casos, tomaba notas mentales de procedimientos. Un día, encontró a un paciente anciano que se había caído de la cama mientras las enfermeras atendían una emergencia en otro pabellón. Sin pensarlo, aplicó lo que había aprendido en sus estudios. El jefe de enfermería la encontró tomándole el pulso y revisando sus constantes con profesionalidad. «Sorprendente. ¿Dónde aprendiste a hacer eso?», preguntó, impresionado. «Estudié enfermería», respondió Carmen, temiendo ser regañada por extralimitarse. Pero lejos de un reproche, recibió una oportunidad. «Termina tus estudios», le dijo él. «Ayudaremos con los horarios. Necesitas gente como tú». En ese momento fue un pequeño rayo de luz en la oscuridad. Por primera vez en meses, Carmen permitió que una tímida esperanza floreciera en su pecho. Quizás, solo quizás, había un futuro mejor esperando al otro lado de esta pesadilla. En la década de los 90 dio paso a un nuevo milenio. Los cambios en el mundo se reflejaban en la vida de Carmen y sus hijos. El pequeño apartamento donde Pablo los había abandonado quedó atrás. Ahora vivían en un lugar más modesto pero más suyo, en un barrio trabajador pero digno. Carmen había terminado sus estudios de enfermería contra todo pronóstico, manteniendo intacta la promesa hecha aquella noche de lluvia. Ann sobreviviría. Y lo haría con dignidad. En la enfermera Vázquez, como ahora la llamaban en el hospital, se había ganado una reputación de eficiencia y dedicación incomparables. Sus compañeras bromeaban diciendo que Carmen hacía el trabajo de 3 personas. Lo que no sabían es que realmente lo hacían. Trabajaba en el turno diurno en planta, cubría guardias nocturnas en urgencias para ganar un sobresueldo, y siempre aceptaba horas extras en días festivos cuando los demás querían estar con sus familias. Este ritmo implacable tenía un propósito claro en la educación de sus hijos. Miguel, ahora con 15 años, mostraba un talento excepcional para la medicina. Ana, con 12, soñaba con ser arquitecta y dibujaba edificios imaginarios en cada papel que encontraba. Y David, a sus 10 años, era un prodigio de la música, haciendo maravillas con el viejo piano que Carmen había comprado en una subasta de segunda mano. Pagándolo a plazos durante un año, en la vida había adquirido un ritmo sostenible, aunque siempre al límite. Hasta que un día,
El jefe de enfermería llamó a Carmen a su despacho. La universidad está buscando enfermeras para un programa especial, le dijo. Un curso intensivo de 2 años para convertirse en enfermera especialista en cardiología. Te he recomendado. La oportunidad era extraordinaria, mejor salario, mejores horarios, un futuro más estable. Pero había un problema. El programa requería dedicación completa durante el primer año. Significaba renunciar a las guardias extra, a las horas nocturnas, que complementaban su sueldo. No puedo permitírmelo, respondió Carmen con pesar. Mis hijos. El jefe de enfermería la interrumpió. Tus hijos necesitan una madre que esté presente, no solo una proveedora de dinero, le dijo con firmeza pero con bondad. Has estado corriendo una maratón a ritmo de sprint durante 8 años. Si sigues así, te derrumbarás. Y entonces, ¿qué será de ellos? Esa noche, Carmen tuvo la conversación más adulta que jamás había tenido con sus hijos. Les explicó la situación sin endulzarla. El programa significaría un año de verdaderos aprietos económicos, de sacrificios adicionales. Quizás Miguel tendría que posponer su viaje de estudios. Tal vez Ana no podría ir al campamento de verano que tanto deseaba. Y el nuevo teclado electrónico para David tendría que esperar. A lo que sucedió a continuación sorprendió a Carmen más que cualquier otra cosa en su vida. Miguel, sin dudarlo, ofreció conseguir un trabajo a tiempo parcial después del instituto. Ana propuso vender sus dibujos como felicitaciones navideñas en el vecindario, y el pequeño David sugirió dar clases de piano a niños más pequeños. Tú has dado todo por nosotros, mamá, dijo Miguel, con una madurez que estrujó el corazón de Carmen. Ahora nos toca a nosotros ayudarte a conseguir tus sueños. En ese momento, sentada en la pequeña sala con sus 3 hijos, Carmen comprendió que había logrado algo mucho más valioso que la mera supervivencia. Había creado una familia real, unida no por obligación sino por amor y respeto mutuo. Las palabras crueles de Pablo, no sobrevivirás un mes, resonaban ahora como un eco, lejano y ridículo. No solo había sobrevivido, estaba floreciendo, y sus hijos con ella. Los años siguientes fueron testigos de una metamorfosis extraordinaria. Carmen no solo completó el programa de especialización en cardiología, lo hizo con honores, graduándose como la primera de su clase. Su determinación llamó la atención del jefe del departamento de cardiología del hospital universitario, quien le ofreció un puesto mientras terminaba sus últimos créditos. A los 41 años, cuando muchas personas comienzan a asentarse en sus carreras, Carmen decidió dar otro salto al vacío, al ingresar a la facultad de medicina. ¿Estás segura, mamá?, le preguntó Miguel, ahora un joven de 20 años cursando su segundo año de medicina. Serán 6 años más de estudio. Carmen sonrió. Hijo, cuando te dejaron con 28 años, 3 niños y sin un céntimo, aprendes que el tiempo pasa de todas formas. La cuestión es si pasará dejándote atrás o llevándote hacia donde quieres ir. En la familia Vázquez se había convertido en un ejemplo de resiliencia y apoyo mutuo. Miguel estudiaba medicina con pasión, financiando parte de sus estudios con becas ganadas por su excelente rendimiento académico. Ana, a sus 17 años, había conseguido una prestigiosa beca para estudiar arquitectura, gracias a un portfolio impresionante desarrollado a lo largo de años. Y David, el pequeño que una vez tocaba en un piano desvencijado, ahora ofrecía recitales en el conservatorio, donde había ingresado con una beca completa. Los sacrificios habían dado frutos. El apartamento modesto se había transformado en una casa pequeña pero acogedora, comprada con el primer salario de Carmen como enfermera especialista. Las privaciones extremas habían quedado atrás, aunque la economía familiar seguía exigiendo una cuidadosa planificación. Lo más importante era que el miedo había desaparecido. Ese temor constante a no llegar a fin de mes, a no poder alimentar a sus hijos, a fallar en la misión que se había impuesto aquella noche de lluvia, ya nos echaba a Carmen en las horas oscuras. Los años de facultad fueron intensos. Carmen, ahora en sus 40, estudiaba junto a jóvenes de 20. Muchos profesores eran menores que ella, pero la experiencia práctica de décadas en enfermería le daba una ventaja invaluable. Donde otros veían teorías abstractas, ella veía pacientes reales. Sus manos sabían encontrar venas que otros no podían ver. Su oído reconocía alteraciones en los latidos que los monitores aún no detectaban. En el día de su graduación como médica, a los 47 años, sus 3 hijos ocuparon la primera fila. Miguel, ya médico residente, Ana, arquitecta recién graduada, y David, pianista profesional que acababa de grabar su primer álbum. Cuando Carmen subió al estrado a recibir su diploma, el aplauso fue ensordecedor. No solo aplaudían sus compañeros y profesores, aplaudía todo el personal de enfermería, del hospital, los pacientes que había atendido durante años, los vecinos que la habían visto luchar, las madres solteras que habían encontrado en ella una inspiración. En doctora Vázquez, dijo el decano, al entregarle el título. DOSP, que encerraban una odisea de 20 años,
Desde aquella noche de abandono hasta este amanecer de triunfo, Carmen pensó en Pablo, en su cruel despedida. ¿Dónde estará ahora?, se preguntó fugazmente. Pero el pensamiento se desvaneció tan rápido como había llegado. Ya no importaba. Él se había convertido en un personaje irrelevante en la historia de su propia vida. Transcurrieron 10 años más. La vida de Carmen había alcanzado una estabilidad que alguna vez pareció un sueño imposible. A los 57 años, la doctora Vázquez no era solo una médica más en el Hospital Universitario San Carlos. Era la jefa del Departamento de Cardiología, una de las unidades más prestigiosas del país. Su nombramiento, 3 años atrás, había sido recibido con aprobación unánime por parte del personal médico y administrativo. Carmen había desarrollado una técnica quirúrgica innovadora para reparar válvulas cardíacas dañadas, un procedimiento menos invasivo que salvaba vidas y reducía significativamente el tiempo de recuperación de los pacientes. Sus investigaciones se publicaban en revistas médicas internacionales y era invitada regularmente a congresos en todo el mundo. La niña que una vez luchó por poner comida en la mesa de sus hijos, ahora volaba a Tokio, Nueva York o Berlín para compartir sus conocimientos con colegas que la trataban con reverencia. Pero para Carmen, su verdadero legado no estaba en los quirófanos ni en las publicaciones científicas, estaba en los hogares de sus 3 hijos, ahora adultos independientes y exitosos. Miguel, a sus 36 años, había seguido los pasos de su madre y era un neurocirujano respetado, casado y con 2 hijos pequeños. Ana, con 33, dirigía su propio estudio de arquitectura especializado en edificios sostenibles, y acababa de ganar un concurso internacional para diseñar un hospital en Sudamérica. Y David, a los 31, compaginaba su carrera como pianista de renombre con la docencia en el mismo conservatorio, donde una vez había sido becario en la casa, donde una vez vivieron apretados, y contando céntimos, se había vendido hace tiempo. Carmen ahora residía en un elegante apartamento cerca del hospital, lleno de luz, y con una terraza donde cultivaba rosa. Los domingos, toda la familia se reunía allí para comer juntos. Eran momentos preciosos para Carmen. Ver a sus nietos corretear por el mismo espacio donde sus hijos una vez habían llorado de hambre. Escuchar las risas y las conversaciones animadas. Sentir el calor de esa unidad familiar que había protegido contra viento y marea a veces. En la privacidad de sus pensamientos, Carmen se permitía recordar aquel martes lluvioso de noviembre, casi 3 décadas atrás. El recuerdo ya no dolía. Se había convertido en una cicatriz antigua. Un recordatorio del camino recorrido. Ocasionalmente, algún paciente o colega le preguntaba por el padre de sus hijos, y ella respondía con una frase simple: nos abandonó cuando eran pequeños. No había amargura en su voz, solo una constatación de un hecho tan irrelevante como el clima de un día olvidado. A la vida de Pablo había permanecido como un misterio durante todos estos años. Carmen nunca lo buscó, nunca utilizó sus crecientes contactos profesionales para averiguar sobre él. Alguna vez, Miguel había sugerido intentar localizarlo, más por curiosidad que por deseo de reconciliación. No vale la pena, había respondido Carmen. Algunas ausencias son regalos disfrazados. Su abandono nos obligó a descubrir nuestra fuerza, y así era como Carmen veía su vida. No como una historia de abandono y sufrimiento, sino como un relato de autodescubrimiento y triunfo. No se definía por lo que había perdido, sino por lo que había construido. Sus manos, que una vez temblaron sosteniendo facturas impagables, ahora reparaban corazones rotos con precisión milimétrica. Su mente, que una vez estuvo nublada por el miedo, ahora resolvía complejos rompecabezas médicos y salvaba vidas diariamente. Era un miércoles como cualquier otro. La doctora Vázquez había comenzado su día con la habitual ronda de visitas a los pacientes ingresados, seguida de una reunión con su equipo para discutir los casos más complejos. La tarde traería 3 intervenciones programadas, todas ellas utilizando la técnica Vázquez, como ahora la llamaban en los manuales médicos. Un día ordinario en una vida extraordinaria. En el primer cambio en la rutina llegó cuando su asistente le informó de un ingreso de urgencia en un hombre de 60 años con un infarto agudo de miocardio, posiblemente complicado por una válvula aórtica defectuosa. El paciente había sido estabilizado, pero necesitaría intervención quirúrgica en las próximas 24 horas. Carmen ajustó mentalmente su agenda. Una operación más no suponía un problema para alguien acostumbrada a trabajar bajo presión. ¿Nombre del paciente?, preguntó Carmen, mientras revisaba el expediente preliminar. Pablo Moreno, respondió el asistente, sin advertir el repentino cambio en la expresión de su jefa. Pablo Moreno. 3 décadas habían pasado desde la última vez que Carmen había pronunciado ese nombre. 3 décadas desde que ese hombre había cerrado la puerta dejándola en el suelo, rota y sin futuro aparente. 3 décadas en las que no había dedicado ni un solo pensamiento a imaginar cómo sería su reencuentro. Y ahora, el destino lo ponía literalmente en sus manos. Su corazón, el órgano que había abandonado a su familia sin remordimiento,
dependía ahora de la pericia de Carmen. Para seguir latiendo en la doctora Vázquez, se permitió un momento de desconcierto. Luego, recuperó su compostura profesional. Prepárenlo para un ecocardiograma completo. Quiero evaluar personalmente el daño valvular, indicó, con la voz serena de quien ha aprendido a gestionar crisis mucho más graves que un fantasma del pasado. Anne entró en la habitación de cuidados intensivos con la autoridad tranquila que la caracterizaba. El hombre en la cama apenas se parecía al Pablo que recordaba. 3 décadas habían cobrado un alto precio, un cabello completamente cano, rostro hinchado y amarillento, cuerpo desgastado por los excesos y probablemente por una vida de estrés mal gestionado. Un típico candidato a problemas cardíacos a nombre de mediana edad, sobrepeso evidente. Signos de hipertensión de larga data. Buenos días, señor Moreno. Soy la doctora Vázquez, jefa de cardiología, dijo Carmen, revisando los monitores, sin mirar directamente al paciente. El hombre la observó con la indiferencia de quien está demasiado preocupado por su propia supervivencia para fijarse en detalles. No la reconoció, como podría. La última imagen que tenía de Carmen era la de una mujer joven, devastada y temerosa. La persona ante él ahora era una eminencia médica, segura y respetada. Tan diferente como el día lo es de la noche en su condición es grave, pero manejable, continuó Carmen, mientras examinaba su corazón con el estetoscopio. Necesitará cirugía para reparar una válvula dañada. Yo misma realizaré la intervención mañana a primera hora. Su voz profesional no dejaba traslucir nada más que la confianza de una experta comunicando un diagnóstico. ¿Me voy a morir?, preguntó Pablo, con la voz débil de quien por primera vez contempla su mortalidad de frente. En Carmen lo miró directamente por primera vez. En sus ojos no había odio ni resentimiento, solo la evaluación clínica de un médico que ha visto suficiente vida y muerte para no dejarse impresionar fácilmente. No en mi quirófano. Señor Moreno, respondió con firmeza. Mañana será un día importante. Al salir de la habitación, Carmen se detuvo un momento en el pasillo vacío. Una oleada de emociones contradictorias amenazaba con romper la coraza profesional que había construido durante años. Justicia poética, venganza del destino, una oportunidad para cerrar heridas. No estaba segura. Lo único que sabía con certeza es que mañana, las manos que Pablo una vez consideró inútiles sostendrían su corazón roto. Carmen apenas durmió aquella noche. Se sentó en la terraza de su apartamento, contemplando las luces de la ciudad mientras su mente procesaba la ironía cósmica que estaba viviendo. El cielo nocturno parecía entender su tumulto interior. Nubes, pesadas y oscuras, cargadas de una tormenta que no acababa de desatarse. ¿Debería recusarse del caso? Era una posibilidad. Nadie cuestionaría su decisión de derivar a un paciente a otro cirujano por conflicto personal. Pero eso significaría huir, esconderse. Y Carmen Vázquez no se había convertido en quien era escondiendo la cabeza. No operaría a Pablo Moreno como a cualquier otro paciente. Con la misma precisión, la misma dedicación, la misma excelencia. No porque él lo mereciera, sino porque esa era la médica que ella había elegido ser por la mañana. Tras revisar nuevamente todos los análisis y el ecocardiograma, Carmen confirmó su diagnóstico inicial. La válvula aórtica de Pablo estaba gravemente dañada, pero el procedimiento que ella misma había perfeccionado podría repararlo sin necesidad de un reemplazo completo. La cirugía sería delicada pero factible. Además de la válvula, habría que colocar un stent para mantener abierta una arteria coronaria severamente obstruida. El corazón de Pablo mostraba los estragos de décadas de malas decisiones en tabaquismo, estrés, probablemente alcohol, y una dieta descuidada. Un órgano maltratado por un hombre que parecía especialista en abandonar lo que debería cuidar. Cuando Carmen entró en la habitación para la evaluación preoperatoria, encontró a Pablo más lúcido que el día anterior. No era solo él. Hombre asustado ante la muerte inminente, ahora había un brillo de reconocimiento incipiente en sus ojos. La observaba con una intensidad incómoda, como quien intenta ubicar a alguien en sus recuerdos brumosos. Doctora Vázquez, dijo pensativo. ¿Nos conocemos de antes? Carmen mantuvo su rostro profesional impasible. Voy a hacerle algunas preguntas de rutina antes de la cirugía, señor Moreno. ¿Ha tenido intervenciones quirúrgicas previas? Pablo negó con la cabeza pero no apartó la mirada escrutadora. Carmen continuó con las preguntas estándar, anotando las respuestas mecánicamente. Era consciente de que, en cualquier momento, la chispa del reconocimiento podría encenderse completamente. Parte de ella quería verlo, ver la conmoción en sus ojos cuando comprendiera quién iba a abrir su pecho y sostener su corazón. ¿Tiene familia que debamos contactar?, preguntó Carmen, sin alterar su tono clínico. Pablo apartó la mirada. No, bueno, técnicamente sí. Tuve una esposa hace mucho tiempo y 3 hijos, pero no hemos tenido contacto en décadas. Entiendo, respondió Carmen,
sin añadir nada más. La ironía era casi insoportable. Este hombre, que había descartado a su familia como se descarta un mueble viejo, ni siquiera sabía que sus técnicos hijos eran ahora adultos extraordinariamente exitosos, ni que su ex esposa, a quien había augurado un futuro de mendicidad, estaba a punto de salvarle la vida, mientras repasaba el procedimiento que realizaría, explicándolo en términos que Pablo pudiera entender. Vio cómo sus ojos se agrandaban súbitamente. La expresión cambió de la confusión al asombro y luego a una incredulidad absoluta. Carmen, susurró, con la voz quebrada. ¿No puede ser? ¿Carmen Vázquez? Ella sostuvo su mirada sin pestañear. No había triunfalismo en su expresión. No había rencor visible, solo la serena constatación de un hecho en sí. Pablo, soy yo. Respondió simplemente. En el silencio que siguió fue denso como niebla. Pablo parecía luchar por encontrar palabras, por procesar la magnitud de la situación. Su rostro, ya pálido por la enfermedad, adquirió un tono casi cadavérico. Tú vas a... señalando con un gesto tembloroso hacia su propio pecho. Soy la jefa de cardiología y la cirujana, con más experiencia en la técnica que necesitas, respondió Carmen con una profesionalidad inquebrantable. Así que si yo voy a operarte. Pablo cerró los ojos, como si intentara escapar de una realidad demasiado abrumadora. Cuando los abrió de nuevo, había lágrimas en ellos. No lágrimas de remordimiento o arrepentimiento genuino, sino lágrimas de miedo. El miedo desnudo y primitivo de estar completamente a merced de alguien a quien una vez hirió profundamente en Carmen. Yo balbuceó. Pero ella lo interrumpió con un gesto suave pero firme. Doctor Vázquez, le corrigió. Para ti, soy la doctora Vázquez. A la sala de operaciones del Hospital Universitario San Carlos era un templo de tecnología moderna. Monitores avanzados, instrumental de última generación, luces quirúrgicas que eliminaban cualquier sombra. En este santuario médico, la doctora Carmen Vázquez reinaba como una maestra indiscutible. Su equipo, anestesistas, enfermeras instrumentistas, cirujanos asistentes, funcionaba como una extensión de su voluntad. Un organismo perfectamente sincronizado tras años de trabajar juntos en esa mañana. Todos notaron algo diferente en su jefa. No era tensión ni nerviosismo. Carmen nunca mostraba esas emociones en el quirófano. Era más bien una intensidad adicional, una concentración que parecía atravesar el acero. Nadie sabía la historia que conectaba a la cirujana con el hombre anestesiado sobre la mesa de operaciones. Para ellos, Pablo Moreno era solo otro paciente, otro corazón que necesitaba reparación. Carmen realizó la incisión inicial con la precisión de un orfebre. Sus movimientos eran fluidos, económicos, sin un gesto superfluo. Mientras trabajaba, su mente profesional se mantenía enfocada exclusivamente en la tarea médica. El bypass cardiopulmonar se inició sin contratiempos. El corazón de Pablo fue detenido temporalmente, su función asumida por la máquina. Ahora, literalmente, la vida de Pablo dependía de las decisiones y habilidades de Carmen. En el silencio sagrado del quirófano, con el único sonido de fondo siendo el zumbido constante de las máquinas y las ocasionales instrucciones técnicas, Carmen se encontró sosteniendo en sus manos el corazón de Pablo. El órgano dañado, que había dejado de latir momentáneamente, era una metáfora perfecta del hombre. Un músculo debilitado por años de maltrato autoinfligido, cicatrices de batallas perdidas contra la indulgencia y el egoísmo, arterias obstruidas por la acumulación de decisiones egoístas, mientras trabajaba en la válvula dañada con la meticulosidad que la caracterizaba. Carmen experimentó un momento de claridad absoluta. Podría haber renunciado a este caso. Podría haberse negado a salvar la vida del hombre que había intentado destruir la suya. Nadie la habría culpado, pero en ese instante, con el corazón de Pablo físicamente en sus manos, comprendió que su verdadera victoria no consistía en negarse a operarlo, ni tampoco en salvarlo. En su victoria era la absoluta indiferencia emocional con la que ahora lo trataba. Pablo ya no era el monstruo de sus pesadillas, ni el villano de su historia personal. Era simplemente un órgano defectuoso que requería su experiencia profesional. Carmen había trascendido el trauma y el rencor de tal manera que podía sostener, literalmente, el corazón de su antiguo torturador, y sentir nada más que la responsabilidad clínica de una médica hacia su paciente. La operación continuó durante 4 horas. El daño era extenso pero manejable para alguien con experiencia. Carmen reparó meticulosamente la válvula, colocó el stent en la arteria obstruida, solucionó complicaciones menores que surgieron durante el procedimiento. Cuando finalmente dio la orden para retirar gradualmente el bypass y permitir que el corazón de Pablo volviera a latir por sí mismo, todos en la sala contuvieron la respiración. Como siempre ocurría en ese momento crucial, el corazón tembló. Dudó por un instante, y luego comenzó a latir nuevamente. Los monitores confirmaron un ritmo cardíaco estable y fuerte. El equipo intercambió miradas de satisfacción. Otra operación exitosa en cierre estándar,
indicó Carmen a su asistente, dando un paso atrás y permitiendo que el cirujano residente completara el procedimiento bajo su supervisión. Era una práctica habitual en su departamento, parte de su compromiso con la formación de nuevos especialistas mientras observaba al residente suturar el esternón y luego los tejidos superiores. Carmen se preguntó qué sentiría Pablo al despertar y recordar quién le había salvado la vida. Si experimentaría gratitud, vergüenza o simplemente el alivio egoísta de seguir vivo sin importar quién hubiera sido su salvadora. Curiosamente, descubrió que no le importaba. La respuesta de Pablo ya no tenía poder sobre ella. Y ese quizzes fue la revelación más sanadora de todas. Pablo despertó lentamente de la anestesia, emergiendo de la niebla química como un náufrago que alcanza la orilla. Su conciencia regresó en fragmentos san. Primero las sensaciones, dolor, incomodidad, sequedad en la garganta, luego los sonidos del equipamiento médico, y finalmente la capacidad de abrir los ojos y procesar lo que veía. La operación había sido un éxito. Estaba vivo, con un corazón reparado, gracias a la mujer que había abandonado en su momento más vulnerable. A la vergüenza y el miedo se mezclaban en su interior mientras los recuerdos previos a la cirugía volvían en Carmen en su Carmen. Ahora la prestigiosa doctora Vázquez, quien había sostenido su corazón, literal y metafóricamente, en sus manos. La ironía era demasiado perfecta, demasiado dolorosa para ser casual. Casi parecía un castigo divino. Una lección cósmica. Sobre las consecuencias de nuestros actos durante los 2 días siguientes, Pablo esperó ansiosamente la visita de su cirujana. Imaginaba disculpas, explicaciones, quizás incluso un patético intento de reconexión. Ensayaba frases en su mente, buscando las palabras que pudieran expresar un arrepentimiento de 3 décadas. Pero Carmen no apareció. Otros médicos, residentes y enfermeras supervisaron su recuperación postoperatoria. Su nombre surgía constantemente en las conversaciones. La técnica de la doctora Vázquez, las indicaciones de la jefa, pero ella misma permaneció ausente. Au tercer día. Cuando Pablo había comenzado a creer que Carmen se negaría a verlo nuevamente, la puerta de su habitación se abrió. Carmen entró en su bata blanca inmaculada, con un estetoscopio alrededor del cuello y una tableta electrónica en las manos. Su expresión era profesional y distante, como si estuviera visitando a cualquier paciente anónimo. Buenos días, señor Moreno, dijo, revisando los monitores. Su recuperación progresa satisfactoriamente. La función cardíaca ha mejorado significativamente en Pablo. La observaba, buscando en su rostro algún indicio de la joven vulnerable que había abandonado, alguna señal de emoción, de rencor, incluso de triunfo, pero no encontró nada de eso. La mujer ante él era la perfecta encarnación de la profesionalidad médica en Carmen. Comenzó él, con voz débil. ¿Podemos hablar como personas? No como médico y paciente. Ella lo miró directamente por primera vez, evaluándolo con una mirada clínica. Luego, para sorpresa de Pablo, tomó asiento en la silla junto a la cama. ¿Qué quieres decirme, Pablo?, preguntó, sin hostilidad pero sin calidez, con la neutralidad de quien espera un informe meteorológico. Quiero pedirte perdón, balbuceó Elan. Lo que te hice, lo que os hice a ti y a los niños, fue imperdonable. Era joven, egoísta. Estaba atrapado en un matrimonio que no quería. Detente, lo interrumpió Carmen, con voz firme pero sin alzarla. No quiero tus excusas ni tus justificaciones. Han pasado 30 años, Pablo, en 30 años en los que ni una sola vez intentaste saber si tus hijos estaban vivos o muertos. No me interesa tu arrepentimiento tardío. Pablo guardó silencio, avergonzado. Tenía razón, por supuesto. Había vivido 3 décadas sin dedicar más que pensamientos fugaces a la familia que había abandonado. ¿Cómo están?, preguntó finalmente, con genuina curiosidad. ¿Los niños? Carmen sonrió por primera vez. Pero era una sonrisa que no incluía a Pablo, ¿no? O sea, era la sonrisa privada de una madre orgullosa. No son niños. Pablo Miguel tiene 36 años y es neurocirujano en este mismo hospital. Ana tiene 33 y dirige su propio estudio de arquitectura. David, 31, es pianista de concierto y profesor en el Conservatorio Superior. Su voz se suavizó imperceptiblemente al hablar de sus hijos. La única concesión emocional que se permitió. Pablo escuchaba atónito, asimilando la magnitud de las vidas que se habían desarrollado en su ausencia. Vidas extraordinarias construidas por la mujer que, según él mismo había predicho, no sobreviviría un mes. Me gustaría conocerlos, murmuró, casi para sí mismo. Carmen lo miró con una mezcla de incredulidad y lástima. No, Pablo, eso no va a suceder. No tienes derecho a entrar en sus vidas ahora, cuando son adultos exitosos, después de haberlos abandonado cuando eran niños indefensos. No permitiré que perturbes la paz que hemos construido. Pablo bajó la mirada, derrotado pero comprensivo.
No podía discutir su lógica. No merecía un lugar en esas vidas que habían florecido sin... Elan, lo entiendo, dijo finalmente, pero quiero que sepas que estoy asombrado por lo que lograste. Eres una mujer extraordinaria. Carmen se levantó, alisando su bata con un gesto mecánico. No soy extraordinaria, Pablo, soy resiliente, hay una diferencia. Miles D. Mujeres como yo reconstruyen sus vidas después de que hombres como tú las destrozan. La mayoría no terminan siendo cirujanas cardíacas, pero todas demuestran la misma fuerza. No es excepcional, es lo que hacemos las mujeres desde el principio. De los tiempos él se dirigió hacia la puerta, pero antes de salir se giró una última vez. Tu cirugía fue un éxito completo. Te recuperarás totalmente. Te hemos dado la oportunidad de vivir otros 20 años o más. Si modificas tus hábitos, te sugiero que los uses para hacer una mejor versión de ti mismo. La primera vida que te dio el destino la desperdiciaste. Esta segunda es un regalo que no mereces, pero que aún así te hemos concedido. No la malgastes. El domingo siguiente a la operación de Pablo, como era tradición inviolable desde hacía años, la familia Vázquez se reunió en el apartamento de Carmen para la comida semanal. Miguel llegó primero con su esposa Laura y sus dos hijos pequeños, Clara y Martín. Ana apareció poco después, trayendo el postre como siempre, acompañada de su pareja, Elena, arquitecta como ella. David fue el último en llegar, directamente de un ensayo con su cuarteto, cargando una botella de vino tinto que había reservado para ocasiones especiales. El apartamento se llenó de voces, risas, el aroma de la paella que Carmen había estado preparando desde temprano, y ocasionalmente, notas sueltas del piano cuando los nietos de Carmen exploraban el instrumento bajo la paciente supervisión de su tío. David era el tipo de caos feliz que Carmen había soñado durante aquellos primeros años oscuros, cuando el silencio de su pequeño apartamento solo era roto por los llantos de hambre de sus hijos durante la comida. Miguel, que trabajaba en el mismo hospital que su madre, aunque en un departamento diferente, comentó algo sobre el paciente milagroso, que estaba en boca de todos los médicos. Dicen que tenía un daño cardíaco tan severo que cualquier otro cirujano habría optado por un trasplante. Pero tú lo reparaste con tu técnica, dijo con el orgullo evidente en su voz. Los residentes no hablan de otra cosa. Carmen sonrió, masticando lentamente un bocado de paella mientras decidía qué responder. No había mencionado a sus hijos quién era realmente Pablo Moreno. Durante 3 décadas, había respondido a las ocasionales preguntas sobre su padre, con hechos simples y sin emoción. Nos abandonó cuando erais pequeños. Eligió irse, no ha formado parte de nuestras vidas. Nunca lo había demonizado, pero tampoco había suavizado la verdad. Sus hijos habían crecido aceptando esa ausencia, llenándola con el amor abundante de su madre y la familia que habían construido juntos. Era un caso complejo, respondió, finalmente, pero nada extraordinario. Ana, siempre la más intuitiva de los tres, notó algo en la voz de su madre. Un temblor casi imperceptible, una pausa minúscula antes de responder. Hay algo especial con ese paciente, ¿verdad? Preguntó, escrutando el rostro de Carmen con la atención de quien ha aprendido a leer en él como en un libro abierto. Carmen miró a sus 3 hijos. Ya no eran los niños asustados y hambrientos de aquel apartamento frío. Eran fuertes e independientes, personas extraordinarias que habían superado el abandono para construir vidas plenas. ¿Tenía sentido ocultarles la verdad ahora? ¿No merecían saber la historia completa? Sí, admitió finalmente. Es alguien que conocimos hace mucho tiempo. Es vuestro padre. En el silencio que siguió fue absoluto. Los nietos de Carmen, sintiendo la súbita tensión en el ambiente, dejaron de jugar y miraron a los adultos con curiosidad. David fue el primero en romper el silencio. ¿Pablo está en el hospital?, preguntó, con una voz sorprendentemente neutra. De los 3, David era quien menos recuerdos tenía de su padre, apenas imágenes nebulosas de un hombre alto que rara vez lo cargaba en brazos así. Respondió Carmen. Llegó con un infarto agudo de miocardio. Necesitaba cirugía urgente. Yo realicé la operación. Miguel la miró con ojos muy abiertos. Mamá, ¿operaste a papá? ¿Al hombre que nos abandonó? Carmen asintió, esperando ver ira o confusión en los rostros de sus hijos. Pero lo que vio fue algo completamente diferente. Una mezcla de asombro y un orgullo feroz, casi salvaje. ¡Qué poético!, dijo Ana, con una sonrisa lenta pero deslumbrante. El hombre que intentó romper tu corazón, ahora debe su vida a que tú reparaste el suyo. Si esto fuera una de mis novelas, nadie lo creería por demasiado simbólico. ¿Él sabe quién eres?, preguntó Miguel, cuyo rostro mostraba la misma intensidad clínica que Carmen reconocía de sus propios años como residente. Siamé reconoció antes de la cirugía. ¿Y qué dijo?, insistió David, el más callado normalmente, pero ahora intensamente presente en la conversación. Carmen les contó. Entonces, todo
El reconocimiento de Pablo, su miedo, la conversación posterior a la cirugía, su petición de conocer a los hijos que había abandonado. Les habló con la misma honestidad con la que siempre los había tratado, respetando su derecho a conocer la verdad completa en él. Le dije que no tenía derecho a entrar en vuestras vidas ahora, concluyó Carmen. Pero esta es vuestra historia. También sois adultos. Si alguno quiere verlo, hablar con él, es vuestra decisión. Los tres hermanos intercambiaron miradas, una conversación silenciosa que solo los que han crecido juntos pueden mantener. Finalmente, Miguel habló por todos. No necesitamos verlo, mamá. No por odio o resentimiento. Simplemente, no lo necesitamos. Ese hombre es un extraño para nosotros. No es familia. Hizo una pausa y miró alrededor de la mesa a los rostros que amaba. Esta es nuestra familia. La que tú construiste, la que construimos juntos. En una semana después, Pablo Moreno fue dado de alta del hospital. Carmen no estuvo presente. Delegó el papeleo final en uno de sus residentes. Su último encuentro había sido suficiente. Una conversación que había cerrado 30 años de silencio. No había nada más que decirse. Él seguiría su camino con un corazón reparado, y ella continuaría su vida sin el peso fantasmal de aquel abandono. Aquella tarde, Carmen salió temprano del hospital. En lugar de dirigirse a su apartamento, condujo hasta el viejo B, donde había vivido cuando Pablo los abandonó. El edificio seguía allí, algo más deteriorado, con los mismos balcones estrechos y la misma puerta verde desconchada. Carmen estacionó frente a él y lo observó en silencio. Era extraño cómo un lugar podía albergar tanto dolor y, al mismo tiempo, haber sido el punto de partida de un viaje extraordinario. En ese pequeño apartamento había llorado noches enteras, había contado monedas para comprar leche, había dormido apenas 2 horas por noche para estudiar después de que sus hijos se acostaran. Pero también allí había recibido el primer dibujo de Ana, había escuchado las primeras notas que David arrancó de un viejo piano de juguete, había celebrado con lágrimas de orgullo la primera nota sobresaliente de Miguel. Carmen sonrió. Pablo había cerrado una puerta, creyendo que la condenaba a la miseria. En realidad, sin saberlo, le había abierto el camino hacia una vida que jamás habría tenido a su lado. La Carmen que era ahora doctora, jefa de departamento, madre de 3 adultos extraordinarios, abuela, nunca habría existido si Pablo se hubiera quedado. Su crueldad, paradójicamente, había sido el catalizador de su grandeza. Gracias, murmuró Carmen, no al edificio, sino al pasado, a la mujer que había sido, a la que había tenido la valentía de levantarse cada día y luchar cuando todo parecía perdido. En el teléfono sonó, interrumpiendo sus pensamientos. Era David. Mamá, ¿dónde estás? Vamos a ensayar en el conservatorio, y pensé que quizás querrías venir. Estamos preparando una pieza nueva que creo que te gustará. Carmen miró una última vez el viejo edificio y arrancó el coche. Voy para allá, respondió, dejando atrás definitivamente aquel lugar y los recuerdos que contenía. En el Conservatorio Superior de Música era un edificio majestuoso en el centro de la ciudad. Carmen siempre sentía una mezcla de orgullo y asombro al entrar allí, sabiendo que su hijo menor, aquel bebé de 2 años que una vez lloró de hambre, ahora era uno de sus profesores más respetados. Cuando llegó al aula donde David ensayaba con su cuarteto, se quedó en la puerta, escuchando sin interrumpir la música que fluía de aquella sala. Era de una belleza conmovedora. David al piano, acompañado por violín, viola y violonchelo, interpretaban una pieza que Carmen no reconoció. Tenía una cualidad narrativa, como si contara una historia. Comenzaba con notas tristes y solitarias que gradualmente se transformaban, ganando fuerza y resolución, avanzando hacia un final no triunfal, pero sí profundamente sereno y satisfactorio. Aun cuando la última nota se desvaneció, Carmen aplaudió desde la puerta. David levantó la mirada y sonrió al verla. ¿Te ha gustado?, preguntó, mientras sus compañeros hacían una pausa para descansar. Ana es preciosa, respondió Carmen sinceramente. No la había escuchado antes. Es porque la escribí yo, dijo David, con una mezcla de orgullo y timidez. Se llama Renacer. La compuse pensando en ti, en nosotros, en nuestra historia. Carmen se acercó al piano, demasiado emocionada para hablar. David continuó: en toda mi vida he escuchado fragmentos de lo que pasamos, cómo nos abandonaron, cómo luchaste, cómo salimos adelante, pero nunca lo había entendido completamente hasta que nos contaste lo de papá en el hospital. No pude dormir. Me senté al piano y salió esto. Carmen pasó suavemente la mano por la superficie brillante del piano, sintiendo bajo sus dedos el símbolo de todo lo que habían logrado. De niño, David había practicado en un teclado de juguete, luego en un piano desvencijado comprado a plazos. Ahora tocaba en este magnífico instrumento, en esta sala imponente, y componía música que hacía llorar al alma.
La estrenaremos en el concierto del mes que viene. Añadió David: me gustaría que estuvierais todos. Tú, Miguel, Ana, no. Nos lo perderíamos por nada del mundo, aseguró Carmen mientras David volvía a reunirse con su cuarteto para continuar el ensayo. Carmen tomó asiento en una de las sillas del fondo de la sala. Cerró los ojos y dejó que la música la envolviera. Las notas contaban su historia, el dolor del abandono, la lucha diaria por sobrevivir, los pequeños triunfos, los sacrificios y finalmente la paz y plenitud del presente en ese instante, rodeada por la música que su hijo había creado a partir de su historia compartida. Carmen sintió que el círculo se cerraba perfectamente. Pablo había reaparecido y vuelto a marcharse, pero esta vez la diferencia era abismal. La primera vez, ella quedó destruida, con 3 niños hambrientos y un futuro aterrador. Esta vez, se quedaba con la serenidad de quien ha completado un viaje extraordinario y puede contemplar el camino recorrido con satisfacción. ¿No? Sobrevivirás un mes, había profetizado Pablo aquella noche lluviosa. 30 años después, Carmen no solo había sobrevivido, había triunfado en formas que él jamás podría comprender. Su revancha no había consistido en devolver el daño, sino en transformarlo en algo hermoso. Su venganza no era el rencor, sino la indiferencia. Su victoria no estaba en lo que le había hecho a Pablo, sino en lo que había construido sin él. Y ahora, esa victoria se convertía en música, perdurarla en los corazones de quienes la escucharan, incluso cuando Carmen ya no estuviera, un legado de resiliencia, amor y dignidad que ningún abandono podría jamás destruir.